Nuestro, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener vida en este día, porque podemos contemplar las maravillas de tu mano en beneficio de nosotros. Gracias por esta oportunidad también que nos das de dedicar este tiempo para aprender de tu palabra. Te pedimos tu bendición por cada uno de los que estamos aquí presentes, por nuestras familias. Pedimos también tu bendición por aquellos que no están con nosotros en esta mañana. Cuídalos y protégelos donde quiera que se encuentren. Permite que en este día, con nuestra palabra, con nuestros pensamientos y con nuestros actos, podamos agradar tu voluntad. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, en Carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 8, hay una expresión ahí, y más adelante San Juan, capítulo 5, a partir del verso 1, hay también una historia. No es parábola, es historia que quiero que consideremos. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es buena para nuestra vida, es indispensable para nuestra vida. Una expresión que viene en la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Imagina un camino oscuro, un camino sin alumbrado público. Esto se escribe en una época en la que no hay alumbrado público, en la que no hay el concepto de iluminación, de lámparas, y caminar en calles que no eran pavimentadas, en calles que eran empedradas, en una cultura donde no existía el calzado como lo conocemos el día de hoy. Una herida era un asunto serio. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es alumbrar el camino, que cada paso que tú das sea alumbrado, sea clarificado y no te ponga en riesgo. Eso es la palabra de Dios. En nuestro transitar, lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Eso es, vamos a considerar. Dice la carta a los Gálatas: mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo. Sí, don. Es el capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Gálatas 1, 8. Dice el apóstol: mas si aún nosotros los apóstoles, nosotros los que hemos estado cerca de Jesús, nosotros los que crecimos en la enseñanza con Jesús, ¿sí? Mas aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema tiene dos significados: sea maldito o sea separado, ¿sí? Si alguno viene con un evangelio diferente, sepáralo. Eso es lo que dice en la carta. Si alguien llega con un evangelio, si yo llego aquí y de pronto empiezo a traer un evangelio diferente que nos distraiga de Dios, que nos distraiga de Jesús, es así, es uno a uno, Dios, únicamente Dios. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y si alguien viene con un evangelio parecidito, pero de alguna manera le agrega poquito, ¿sí? Dice: sea anatema, sea separado. Entonces es que no, me distraes, es una sola, es línea recta. Es línea recta, que si de desviacioncitas, que si le ayudas, que si le gustas, es línea recta. Si aún nosotros, ¿sí? Porque de pronto cualquier ministro se puede equivocar. El apóstol Pablo escribe más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, más de la mitad de las cartas del libro del Nuevo Testamento, y aún él dice: oye, yo me puedo equivocar, yo mismo de pronto puedo ser engañado. Y si yo mismo, por alguna razón, persiguiendo intereses, cuestión de tentaciones, lo que tú quieras, llegara con un evangelio diferente, sepárenme. Y dice también: si aún un ángel del cielo, porque de pronto hay una disposición a creer en las manifestaciones, y lo digo entrecomillado, que se apareció aquí, que se apareció allá, que se hizo esto, que hizo aquello, y si es sobrenatural, es de Dios. Déjenme decirles con todo respeto, pero sustentado en la Biblia, que no todo lo sobrenatural proviene de Dios. Hay cosas sobrenaturales que nos distraen de Dios. Todo lo que nos acerque a Dios es de Dios, así de sencillo. Y todo lo que de pronto pudiera distraernos o alejar nuestra mirada, nuestro caminar de Dios, no es bueno. Dice: si aún un ángel del cielo viniera con un evangelio diferente a este, ¿sí? Un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, sea separado. Verso 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien nos predica diferente evangelio y del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio? Es muy sencillo. Dios nos ama, envió a su Hijo a mostrarnos al Padre, a presentarnos al Padre, a hablar del Padre, a acercarnos al Padre. A eso vino, a
acercarnos al Padre. Jesús dice en algún momento, hay un solo mediador, yo soy. Nadie viene al Padre, eso es un absoluto, nadie viene al Padre si no es por mí. Así, de tal manera que si yo me conocen, tal vez me aprecian, creo, yo sí lo apreciamos. Bien, gracias, don Joel. Sí lo apreciamos. Vengo y le digo yo, y me pongo intermediario, pues tal vez yo estaría mal, y ustedes estarían mal, por muy buenas intenciones que yo tenga. No, es que Jonathan está muy cerca de Dios, él es un hombre de Dios, él de veras, aún yo los estoy distrayendo. Hay un solo mediador, lo enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Y si alguien, aún un ángel, eso dice la palabra, aún un ángel, aún algo sobrenatural, viene con algo diferente, sepáralo. ¿Sí? Porque de alguna manera es distractivo. Ahora bien, no es el único pasaje, solamente como referencia. Sí, solamente como referencia. Corintios, esto es solamente una mención. Dice Corintios, en la carta de los Corintios, que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? El peor enemigo es el que se disfraza de amigo. Ese es el peor enemigo, el que está ahí cercano. Ese es el peor enemigo. El que sabes que ese enemigo, vaya, si aquí llegara alguien y vestido, y esa idea del diablo con cuernos y rojo y con cola y pata, esa no viene en la Biblia, En ninguna parte de la Biblia dice que el diablo tenga cola. Eso es algo que nosotros así lo representamos, ¿no? Pero ninguna parte viene. Ni santa que sea rojo. ¿Perdón? Ni santa que sea rojo. Ni santa que sea rojo, ¿no? Entonces, si así lo queremos ver, bueno, pero al contrario, dice la Biblia que el diablo se disfraza de ángel de luz. En un momento dado, ese ángel, eso llamativo, eso que dicen que se aparece, eso que dicen que, ten cuidado. ¿Sí? Porque pudiera estarnos distrayendo. También dice San Mateo, enseñanza del Señor Jesús. Quiero que quede claro, San Mateo dice que en algún momento se levantarán falsos profetas, falsos maestros que harán, dice Jesús, grandes señales y prodigios. Grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento, esta es la palabra de Dios, pero aquí hay una señal grande, un prodigio, algo llamativo. Mira, camina sobre las aguas, mira, convierte el agua en vino, mira, es llamativo. Dice la palabra de Dios, no te distraigas. Esta es la forma, la guía de fe y conducta. Eso dice la palabra de Dios. De pronto lo llamativo, y yo lo entiendo, se aparece, llega, se ilumina, una luz. Espérame, no es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? San Juan capítulo 4, verso 1, 1 de Juan, no crean en todo espíritu, sino probadlo. ¿Sí? Esto es solamente una base. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que tengamos cuidado de lo que nos distrae de Dios. Aún un ministro, aún un sacerdote, aún un cura, aún un profeta, aún un posible ángel, si nos distrae del Padre, es motivo de cuidado. ¿Vamos bien? Es una base. Muy bien. Dicho esto, quiero llegar a una enseñanza, a una historia del Señor Jesús. Juan capítulo 5, verso 1. Después de todas estas cosas, ahí estamos en San Juan capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esto es una historia, no es una parábola. ¿Sí? Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esta yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado
no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi padre hasta el día de hoy trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y bueno, hay mucho que rescatar y mucho que aprender en esa historia. Llega Jesús y llega a un estanque. En ese estanque está lleno de enfermos, y la creencia, o tal vez era verdad, ¿sí?, es que cuando el agua se movía, cuando el agua se agitaba, creían que un ángel descendía y el primero que se aventara el agua sanaba. Eso es lo que ellos creían. Ahora bien, les dije hace un momento, tengamos cuidado con ese tipo de manifestaciones. Es que hay un ángel que sana. No es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Ellos es lo que creían, ¿sí? Y a lo mejor hasta sanaban. El diablo también produce cosas sobrenaturales. Ojo con esto. Si nos vamos nuevamente a la Biblia, libro de Éxodo, delante del faraón, Moisés avienta su vara, se convierte en una serpiente, y también los asistentes del faraón, los adivinos del faraón, los hechiceros del faraón avientan la vara y se convierte en serpiente. También el diablo hace cosas sobrenaturales y no necesariamente provienen de Dios, ¿sí? El asunto es que no nos debemos determinar porque nosotros pudiéramos llamar sobrenatural. No son indicadores y pudieran ser cosas de cuidado y pudieran distraernos. Regreso. El Señor Jesús llega y se enfrenta ante una creencia de algo sobrenatural. Un ángel que desciende, un ángel que mueve el agua, un ángel que agita el agua, y el primero que se aviente. Eso es hasta medio egoísta y medio ventajoso, ¿sí? No es la forma en la cual Dios se manifiesta. Imagínate que tú llegas a tu casa y le dices: bueno, el primero que llega a la mesa come y los demás no. Eso no luce como algo de Dios. Bueno, el primero que se levanta va a la escuela y los demás no. No, el Dios justo es un Dios que le da a cada quien lo que corresponde. Ese tipo de manifestación no suena como algo justo. Sin embargo, Jesús no le critica su religión, porque es un tipo de religión, es una manera de creer. Jesús no se la critica. Jesús no llega diciéndole: oye, ¿qué clase de persona eres que crees en el agua que se mueve? Jesús no se la critica. Jesús no le cuestiona su manera de creer. Jesús no le dice: mira, estás creyendo en algo equivocado. Jesús llega y le hace una pregunta, que es una pregunta permanente, que es una pregunta que está haciendo continuamente en nuestra vida. ¿Quieres ser sano? Es todo lo que le pregunta. Una vez que se entera que ese personaje tiene 38 años ahí, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Ese concepto de sanidad, tienes una necesidad. ¿Quieres salir de esa necesidad? Porque se puede vivir 38 años con una necesidad. Se puede vivir 38 años con un quebrantamiento en la familia, se puede vivir 38 años con una adicción, con un hábito, con una tentación, se puede vivir muchos años, claro que se puede, a todo se acostumbra uno, pero no significa que estés en lo correcto. Y el Señor se acerca y dice: ¿quieres ser sano? Como se ha acercado a nosotros y me dice: ¿quieres que rescate tu vida? ¿Quieres que rescate tu familia? ¿Quieres ser sano? Bueno, pero es que yo creo en el ángel, o yo creo en esto, o yo creo en aquello. No te pregunté en qué creías. Y no te estoy criticando en lo que tú crees, te estoy preguntando si quieres salir de esa situación que te lastima, esa situación que te afecta, a la que te has acostumbrado a vivir, en la que pudieras continuar otros 38 años y morirte ahí. Porque hay gente que se muere sin hablarle a sus hijos, sin hablarle a sus primos, sin hablarle a sus tíos. Hay gente que se muere en una condición de quebrantamiento emocional, en una situación de quebrantamiento familiar, y no pasa nada, aparentemente. Quiere ser sano. Porque el Señor vino a traer salvación y sanidad, a rescatarnos de nuestra pasada manera de vivir. Eso es lo que viene a hacer. Y si nos acercamos a Dios y si tenemos cerca a Jesús y no transformamos nuestra vida, se convierte en desperdicio. El último momento de la vida del Señor Jesús está en la cruz, y hay dos delincuentes, uno a cada lado. Y uno reconoce al Jesús Salvador y obtiene la salvación para su vida y lo rescata. El otro no. Ambos estaban cercanos. Ambos estaban al lado y solamente uno fue rescatado. Qué lamentable sería que fuéramos a la iglesia y no ser rescatados ahí mismo adentro, cerca de la presencia de nuestro Dios.
Qué lamentable sería tener acceso a la palabra de Dios y no ser rescatado y continuar con una buena práctica porque nos hemos acostumbrado. Sin embargo, el Señor Jesús se acerca y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te saque de esa condición? ¿Quieres que te rescate de esa situación en la que te encuentras? Él no pide, él ve llegar al Señor Jesús y no le habla. La Biblia narra en otras situaciones cuando hubo algún enfermo que le hablaban, Señor, ven, acércate, ten misericordia de mí. La Biblia narra otros momentos que algunas personas buscaban a Jesús. Él no está buscando a Jesús, él está metido en su forma de creer. Y hasta ahí donde él está metido en su forma de creer, Jesús va y lo busca. Porque, te repito, de pronto pudiéramos no estar buscando salir de nuestro problema. Porque creemos que no hay esperanza, o porque tal vez ya nos acostumbramos. Porque hemos albergado odios, amarguras, tristezas, aflicciones, depresiones. Y ahí están, son parte. Y no estamos buscando a Jesús. Él no estaba buscando a Jesús. Y Jesús se acerca hasta donde está él y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y no le dice que sí. No le dice que sí. ¿Quieres ser sano? Y él responde, no tengo quien me meta. Estoy enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Mira, hablaba con alguien y me decía esta persona, yo creo que este paralítico era una persona desagradable. Que en 38 años no había hecho un amigo. Que su familia no estaba con él. Que no había alguien dispuesto a ayudarlo a aventarse al estanque. No tengo quien me meta. Me quedé solo. Estoy enfermo, estoy necesitado y estoy solo y no hay quien me tire la mano. Yo he conocido gente que cuando está enferma, oye, la tía, hoy vamos a llevarla y nos turnamos y la llevamos al hospital y la llevas tú y la llevo yo y oye, nos cooperamos y la ayudamos. Eso hace la gente. Buscamos ayudar a una persona en necesidad. Si la persona es agradable, valiosa, oye, ¿cómo? ¿Qué ocupa? ¿Qué necesitas? No tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Es una persona problemática, peleonero, tal vez amargado, pues a lo mejor si estaba en esa situación, esa enfermedad. Las enfermedades acaban con nuestras emociones, ¿sí? Tal vez era una persona, yo creo que era una persona no agradable, ¿sí? Imagínate que tú dices, hoy mañana ocupo el aeropuerto, ¿quién me lleva? Quiero pensar que si yo necesito ir al aeropuerto había 2 o 3 que me están dispuestos a llevarme, pero a lo mejor me estoy haciendo ilusión. Pero yo sé que si alguno de ustedes, oye, sí hombre, claro, estamos dispuestos, pero si la persona es agradable, no estoy ocupado, no voy a ir. Esa persona era una persona complicada. Y aún así, Jesús se acerca a él. No importa qué tan complicado, qué tan amargado, qué tan afligido, qué tan solo pudieras estar, aún así Dios te ama. Esto habla del amor de Dios. El amor de Dios que te tiene, el amor de Dios que nos tiene independientemente de nuestro carácter, independientemente de nuestra forma de creer, independientemente que tú no creas en Él. Porque pudieras no creer en Jesús, porque pudieras no creer en Dios, porque pudieras solamente creer en una iglesia. Pero no nos aleja, Él se acerca a nosotros. ¿Quieres ser sano? Es todo lo que te pregunta. Evasivas, no puedo, no tengo quien me meta. ¿Quieres ser sano? Mira, es que otro llega y se avienta y otros salen y yo no salgo. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Obtuvo una solución. Ahora bien, aquí voy a entrar en otra realidad. Una cosa es tener salvación y otra cosa es tener sanidad. Una cosa es la sanidad y otra cosa es la salvación. La sanidad es la solución a tu condición temporal, lo que tiene que ver con lo temporal. La salvación tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con lo que trasciende. Jesús diferenciaba. A algunas personas Jesús le decía, eres salvo, a otros le decía, eres sano. La sanidad es algo relativamente sencillo, tiene que ver con la temporalidad. Los médicos sanan, los medicamentos sanan. Solamente Dios salva. Solamente el Señor Jesús salva. Ser salvado es ser librado. Y Jesús llega y le soluciona tu problema que tiene que ver con lo temporal. Y él se levanta, toma su propiedad y se va. Más adelante dice que se acercaron a él, porque el día de reposo era un sábado, un día que no se permitía hacer algunas cosas por tradición, y lo ven cargando una cobija, un petate, no sé cómo le quieras llamar, un catre, y lo ven y le llaman la atención, porque no, por tradición no debían de hacer eso. Era una mala interpretación del día de reposo. Y él le dice, ¿quién te dijo? El que me sanó, le dice, toma tu lecho y anda. Y aquí viene algo interesante. Y le preguntaron,
¿Quién fue el que lo había sanado? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fue. No supo quién era Jesús. No le interesó. No le interesó. Tú ves a otros personajes que cuando Jesús los sanaba, ¿quién eres? Te voy a seguir. Tú tienes algo valioso para mi vida. Él no. Él se va. Él no le pregunta ni siquiera su nombre. Él no se interesa. Por eso le digo que era un personaje complicado. Era un personaje egoísta. Era un personaje que no se interesaba en los demás. No se interesó ni siquiera en el que lo sanó. Yo recuerdo una noche que Juani se puso mal, mi esposa, con uno de los embarazos. Salimos en la madrugada a buscar un médico. El médico que de planta no contestó el celular y al finalmente fuimos a ver a otro. No se me olvida ese médico. No se me olvida su cara. No se me olvida sus palabras. No se me olvida que me atendió esa madrugada y pues yo que me cobre este hombre, ni modo. Ya, estaba dispuesto a pagar. Nos sacó de una situación delicada, lo que me cobre. Al final no nos cobró ni nada. No se me olvida. Eternamente agradecido con ese doctor. Sin embargo, él no. Él no. ¿Quién te sanó? ¿Quién sabe? ¿Tienes idea de quién te ha sacado? ¿Tienes idea de quién te rescató? ¿Realmente quién te rescató? Porque el Señor nos rescató. Dice que Él nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y se nos pudiera haber olvidado. La Biblia narra que van algunos leprosos, le piden sanidad y sanan y se van y solamente uno regresa a dar las gracias. Y la gratitud nos acerca a Dios. El ser agradecido. Sin embargo, Él, ¿quién te sanó? No sé. No sabía. Pudiéramos no darnos cuenta que Dios está interviniendo en nuestra vida. Dice que Dios conoce nuestras necesidades y aún no hemos fabricado, no hemos construido la oración y Dios ya la conoce. Y tenemos un Dios que interviene, que nos ama, que se acerca, que a lo mejor nos está librando. Vaya, a lo mejor ya te sanó de cáncer y ni cuenta te diste. Y no significa que no te haya sanado. A lo mejor ya te libró de un secuestro y ni cuenta te has dado. A lo mejor ya te libró de una extorsión y ni cuenta te has dado. A lo mejor guardó a tus hijos y ni cuenta te has dado. Y no sabes. Pero no significa que Dios no esté interviniendo. Vas, pagas lo que le dije, tú y tus hijos ni cuenta se dieron, ni saben cuánto cuesta. No significa que no lo estés haciendo. Significa que los amas y que eres responsable. Nuestro Dios nos ama y es responsable. Eso es lo que significa. No significa que estemos haciendo las cosas bien. Cuando ocurre algo sobrenatural en nuestra vida, también sucede algo, que en ocasiones nos sentimos santos. O sea, si Dios hizo algo por mí, yo estoy bien. Esa idea de que solamente Dios hace por los que están bien y Dios no hace por los que están mal. Y si hizo algo por mí, entonces estoy bien. No significa que estés bien, significa que Dios te ama. El hecho de que te esté yendo bien no significa que estés haciendo las cosas bien, significa que Dios te ama. Solamente eso. Solamente eso. El único indicador de que estás haciendo las cosas bien es poner la palabra de Dios en práctica toda, de la A a la Z. Nada más. No hay otro, no conozco otro. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Lo sobrenatural no es indicador. Y perdón si estoy hablando fuerte. Pero así fui inspirado para hablar el día de hoy. Así fui inspirado. Y tengo que ser fiel al Espíritu. ¿Quieres ser sano? Pues no sé. Aún así fue sano. ¿Quién te sanó? Pues no sé. Aún así, el Señor. Y fíjate, más adelante, después de que se da esto, dice que Jesús se lo vuelve a encontrar. Ahora en el templo. ¿Sí? Después, verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? ¿Qué hizo este hombre? Se fue y dio aviso a los judíos de quién era Jesús. Les digo que era un personaje complicado. Mira, ha sido el cuate estaba en pecado. La idea de que porque era paralítico no era pecador, lo siento. Algún tipo de pecado tenía, un tipo de pecado que allí, en su lecho, sin poderse mover, estaba en pecado. La amargura es un pecado, ya hemos hablado de eso, ¿eh? La amargura es un pecado. Ha sido sanado. No peques más, no te sigas equivocando, no continúes en el error. Ya cometiste el error de no reconocer al Hijo de Dios. Ya cometiste el error de no saber quién fue el que te sanó. Ya cometiste el error. No cometas más errores. ¿Y qué hace? Va y entrega a Jesús. Se deshace de Jesús. ¿Cómo se llama?
No mencionan el nombre de No. este cuate. No lo mencionan. Mira, este pasaje habla del enorme amor que Dios nos tiene, del gran amor que Dios nos tiene, que Dios se acerca. Dice la Biblia que Dios sale a salir el sol sobre justos e injustos. Oye, ¿por qué le va bien si anda mal? Pues porque Dios es bueno, solamente por eso. Pero todo, en algún momento, será puesto en la balanza. El hecho que nos esté yendo bien, que el negocio esté próspero, que las cosas estén funcionando, no significa nada más que Dios es bueno. No significa que lo estés haciendo bien. El hecho de que te esté yendo bien, es más, a veces no significa que la intervención de Dios esté ahí. Ya te dije, el diablo se disfraza como ángel y hay cosas sobrenaturales que pueden provenir del diablo. Y a lo mejor la abundancia, imagínate qué tristeza que la abundancia no proviniera de Dios, que la abundancia proviniera del diablo y que sea un distractor. Y yo lo estoy convirtiendo en un indicador, estoy completamente perdido. Completamente perdido. Porque me he enfrentado, porque no estoy de acuerdo. No, viene del diablo, no, a mí eso no me parece. No, me lo de dar, no, a mí eso no me parece. Pues síguelo, no te parezca. Tampoco esto. No peques más. Ya no te equivoques. Ya no sigas en el error. Porque pueden venir cosas peores. Hábleles allá. Pueden venir cosas peores. ¿Qué sería de este hombre? Ya no se narra. Pero no reconoció a Dios. No reconoció a Jesús. Fue y lo entrega. Dio aviso a los judíos quién era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Ay, Señor bendito. En lugar de. Sí. Miren. Y esto es algo que lo vemos, ¿no?, en seres humanos. ¿A quién va y saca ventaja? Vamos a decir, sacó ventaja de su relación con Dios. Sacó y no sacó, solucionó algo temporal, pero no solucionó lo más importante, que es establecer una relación con Dios. Tener una verdadera relación con Dios. Tener un acercamiento a Dios, tener un encuentro y determinar nuestra vida, entregarle nuestra vida a Cristo. No una iglesia. La iglesia es un espacio de instrucción, de enseñanza, de formación, de fortalecimiento, pero es Dios. Es Dios. A través de Jesús. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo que no les haya dicho ya? ¿Qué les digo que no les haya dicho ya? ¿Qué les enseño que no les haya enseñado ya? Que no haya enseñado la palabra de Dios. Es así. Y pudiéramos estar, yo mismo me preguntaba cuando leí este pasaje, ¿no estaría yo en esa situación recibiendo de parte del Señor y no conocerlo? Recibir de parte de Jesús y no conocerlo, no establecer una amistad con Él. ¿A quién quiere ser siervo de Dios? Señor, quiero servirte, quiero servirte, quiero servirte. Espérame, Dios no busca servidores. La Biblia dice que los llamó amigos. El servidor, tú lo conoces, entra a las 8, sale a las 4 y hasta ahí. Mientras encuentra otro trabajo y se larga. No está contigo por amistad, está contigo por lo que le pagan. Le pagas más, se queda, le pagas menos, se va. Hasta ahí. El amigo está contigo, y Jesús dijo que les había llamado amigos. Como servidores tenemos hora de entrada y hora de salida, y la misa de las 8, el culto de las 9, y se acabó. Hasta ahí, cumplí. Yo no quiero cumplidores. Amigos, hijos. Hijos, si tienes a un hijo trabajando contigo y están bien, sabes que se va a comprometer con el proyecto familiar. Si tienes un empleado, pues yo a las 9 y él no cuente conmigo el día primero. Pero cuentas con tus hijos. O debieras contar con ellos. Dios contó con Jesús. Y si nosotros somos hijos de Dios, Dios cuenta con nosotros. Si nosotros, ¿cómo saber? Me preguntan, oye, ¿soy o no soy hijo? Pues es que esta pregunta te la vas a responder tú sola. Si eres hijo, escuchas la voz de Dios y su palabra guardas y lo obedeces. Yo no obedezco al vecino, yo obedezco a mi padre. Tú no obedeces al vecino, obedeces a tu padre, obedeces al que es autoridad. Si es tu Dios, es tu autoridad. Si no lo ves, entonces no es tu autoridad. Tal vez tienes intermediarios, mediadores, le llaman a alguno, como si ocupáramos facilitadores. No es lo que enseña la palabra de Dios. Cuidado con los ángeles o con las manifestaciones que nos distraen de Dios. Voy a insistir y ya para terminar. Él tenía una forma de creer. Él tenía una forma de creer que no le permitió reconocer a Jesús. Aunque obtuvo la solución a su dificultad de parte de Jesús. Esto habla del amor de Dios. Dios nos ama. No esperes que Dios venga a criticarte tu forma de creer.
Pero aprende tú a reconocer al verdadero Jesús, al de la palabra, al que se reveló a través de la palabra, al que se reveló y se presentó a través de su Hijo. Y acércate a Él. No lo entregues. ¿Quién entrega a Jesús? Él fue y entregó. Recibió y luego lo entregan y no se aparecen y no vuelven a visitar una congregación o una iglesia. Ya está. Nada más recibieron. Cristianos sociales les llaman. Dios nos ama y está muy cercano a nosotros. Y reconocer o no reconocerle va a depender totalmente de nosotros. Establecer una relación con Él va a depender totalmente de nosotros. Y pudiéramos perdernos en formas de creer que no tiene nada que ver con Dios. Vamos a orar. Y creer en eso. Sí, con toda Abel. Me dirige en oración y hace oración por los alimentos una vez. Por favor. Señor, te damos gracias por la intervención de Jonathan en el sentido de aclararnos la lectura de la Biblia y ser muy claro en los conceptos que ahí vienen. Yo preguntaba el nombre de esa persona para tratar de, con su puro nombre, identificar lo que él había hecho. Pero te damos gracias por la intervención de nuestro pastor y al mismo tiempo te pedimos nos des claridad en nuestros pensamientos para tratar de cumplir de la mejor forma tu palabra. Gracias, Señor, y aquí estaremos, Dios mediante, el próximo martes. Te pedimos por quienes hoy faltaron, que no los dejes. Sabemos que su intención era estar aquí con nosotros. Gracias, Señor.